si... Sí, pero ¿me oís, Javier? Sí, Yo no os veo ahora. Ay, bueno, sí, cuando puedas te conectas la cámara. Preguntar a los asistentes que por favor nos digan por el chat las preguntas. Los estoy ahora y a ver si conseguimos resolver. Chimo, debajo Pero de es la que flecha naranja. no me deja entrar. Un segundo. Es que no. Pues parece sí que nos están oyendo y nos están viendo. Esperen que a Pues la tercera sea vencida. Bueno, ante yo, todo, pediros disculpas porque con la plataforma nunca ha habido ningún problema de este tipo. Otros también sí que hemos tenido. Pero bueno, hoy por cualquier cuestión nos ha cortado la emisión ya por 2 veces. Esperamos que desde este momento a ver si conseguimos que conecte la cámara os oigo, pero no os veo. Chimo Baño. Chimo, Y Chimo, vamos a probar Chimo primero. nos está... Chimo, ¿nos ves? Sí, vamos a hacer... No os veo, os oigo, pero no veo a nadie. Pero en fin, en cualquier caso, no sé si vosotros me Mira, oís. Una cosa, sí, te oímos perfectamente. Entonces, debajo de la flecha naranja está el micrófono y debajo la cámara. No, pero Pínchale es que a... no me aparece así como antes aparecía absolutamente todo, ahora no me aparece nada. Y no te no sé si aparece nada. Espérate nada. un segundo. ¿Y ahora? Espérate un segundo. No sé si Mira, Javier, os... haz una cosa. ¿Ya va el Javier, haz administrador? una cosa. Haz organizador a Chimo, a ver si así le sale la camarita. Vale, que va a Pero bueno, ser... ¿Pero qué va a ser? ¿Con qué nombre? ¿Con Charcha? pero Él me ha vais a entrado enviar... con la clave de Lorena, creo recordar, ¿verdad? Con él. Que yo no lo veo aquí entre los asistentes. Pero A ver, además no ¿ahora? sé si... Chimo, ¿ahora? ¿Te sale alguna ventanita? No, no me Sí. sale nada y además. ¿No? Ahora tú puedes compartir. Tú estás compartiendo tu presentación ahora. Mira, ahora vemos, Simo, sí, Sí. vemos tu presentación, Simo. Entonces vamos a hacer, no ¿Veis se mi...? vea la imagen, Sí. se te oye perfectamente y vemos su presentación, vamos a seguir adelante con la acción, ¿os parece? Sí, Y sí, bueno, solo por mí. que Chimo, aquí te van a ver la cara los asistentes. Pero Sí, vamos, pero solo una verán la de cosa. Javier. Sí, un segundo, Javier. Chimo, te tiene que salir el panel de control de GoToWebinar a la derecha, seguro. Pues no, si es que ahora eso es lo que estoy viendo y ha desaparecido todo el panel. No, ¿Sí? no me, Vale. me ha desaparecido todo el panel. Y no tienes ni siquiera la flechita roja, ¿te sale? Nada, no, es que no veo absolutamente nada de YouTube. Nada. No Bueno, sé. pues vamos a empezar así me- sin la... Vamos a hacerlo sin la cámara, ¿vale? De Chimo. Pues bien, voy a estar yo aquí detrás por si hubiese algún otro problema técnico y ya os dejo para presentar el webinar, si te parece. Perfecto. Vale, pues bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias. Disculpad el retraso, llevamos desde las 9:30 preparándolo todo, conectados y bueno, a las 10:01 de repente algo ha fallado. Somos ya 194 asistentes. Yo me presento, para los que no me conozcáis, soy Javier Jiménez, soy el director de FORST, Escuela de Negocios Turísticos. Damos las gracias a Turismo de la Generalitat Valenciana por haber confiado en nuestra escuela para organizar este ciclo de 5 webinars, que son 5 retos para el alojamiento, para el sector de alojamiento. El miércoles empezamos con la parte de producto. Hoy vamos con la parte de recursos humanos. Os recuerdo que el lunes 18 tendremos a Chema Herrero a la misma hora, de 10 a 11, con la charla Revenue en tiempos del coronavirus. El martes 19 de mayo tendremos a Salvador Parisi
gestión económica. Chema Herrero es el director y fundador de Best Revenue, Salvador Aparici es el director general del Hotel Barceló Torre de Madrid, y hablará de gestión económica de alojamientos en tiempos de crisis. Y el miércoles 20 de mayo tendremos a Nuria Montes y a Jordi San Juan para hablarnos de los protocolos sanitarios actualizados, más allá de la charla que dieron el otro día, para el sector del alojamiento. Hoy tenemos a Joaquín Bañó, bueno, le gusta que le llamemos Chimo, y la ponencia de hoy es decisiones laborales en torno a los ERTES. Cuando estuvimos preparando esta charla y le pedimos a Chimo que la hiciese, la orientamos única y exclusivamente a toda la parte legal de las decisiones que hay que tomar en torno a una palabra que se ha puesto muy de moda, por desgracia, o por suerte, porque sí es verdad que ha sido una solución a esta crisis, y es la palabra ERTES. Y si alguien se espera una charla de coaching sobre recursos humanos, si alguien se espera una charla de cómo gestionar las plantillas y cómo hacer que el trabajador... hoy no tratamos de eso. Hoy tratamos de las decisiones que muchos propietarios, muchos directores de recursos humanos, muchos directores de hotel y directivos tienen que tomar sobre todo lo que hay en torno a los ERTES y al Real Decreto Ley del miércoles, en donde bueno, se habla de qué va a pasar con los ERTES y con las aperturas. Os presento a Chimo. Chimo fue jefe de Servicio de Relaciones Laborales de la Generalitat Valenciana, director territorial de Trabajo y Empleo de Valencia, director general de Formación y Cualificación Profesional en la Generalitat Valenciana y director general de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social en la Generalitat Valenciana. En la actualidad es el director del Departamento Laboral de Price Waterhouse en Levante, PwC, como se llama ahora. Y bueno, es una persona que está en el día a día, incluso asesora a cadenas hoteleras y hoteleros en todo este tema, y esta semana ha sido una semana intensa para él precisamente por todo esto. Él va a exponer una charla de unos 40 minutos y lo que sí creemos interesante es que vosotros podáis participar y podáis aportar vuestras dudas, que serán muchas seguro, que serán muchas, y os pido por favor que las hagáis en el panel que tenéis a la derecha. Hay una parte que es preguntas, ahí es donde las podéis hacer. Las podéis hacer, os pido que sea concretas y bueno, y claras, ¿vale? Pero el que tenga dudas que las ponga ahí porque estamos para resolverlas, ¿vale? La misión, lo que nos marcamos en Force cuando nos encargaron todo esto es precisamente arrojar luz donde no la hay. Chimo, todo tuyo, aunque no te veamos. Yo estaría últimamente, no tienes el panel, ¿no? Seguro. No, ha desaparecido totalmente. Pues vamos a Chimo, es una persona real que tiene ojos. Sí, exacto. Hace nada lo veíamos. Yo quito mi cámara para luego poder volverla a poner para despedir por si hay alguna duda. Adelante y bienvenido. Oye, pues aunque no me veáis, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia a esta webinar. Disculpad los problemas técnicos. En cualquier caso, bueno, pues daros las gracias, por supuesto, y darles las gracias tanto a la Escuela de Negocios Turísticos como a la propia Generalitat Valenciana por invitarnos a acompañaros esta mañana. La verdad que le comentaba a Javier es que todos los temas de carácter jurídico laboral son temas áridos, pero por desgracia en estos momentos y en estas circunstancias son temas que especialmente preocupan a todas las empresas y muy particularmente a todo el sector hostelero, restauración y de alojamientos turísticos. Como decía Javier, vamos a hablar de los ERTES. Vamos a hablar de los ERTES que desde el estado de alarma, desde el 14 de marzo, empezaron a plantear las empresas. ERTES por fuerza mayor. Bueno, la verdad es que vamos a hablar de estos ERTES por fuerza mayor que se han venido aplicando desde el 14 de marzo. Veremos cómo sobre todo estos ERTES por fuerza mayor han ido evolucionando y que además precisamente en el sector hotelero, sobre todo en los establecimientos turísticos, hubo una situación de incertidumbre
entre el Real Decreto que decretó el estado de alarma hasta que apareció la orden de sanidad del 19 de marzo, donde decía, oiga, los establecimientos de alojamiento turístico deben estar cerrados. Luego, durante estos meses han ido habiendo, durante estos escasos 2 meses ha habido modificaciones en la normativa que afectaban al ámbito laboral y, como decía Javier, el pasado miércoles se dicta un nuevo Real Decreto Ley que tendrá que ser convalidado por el Congreso de los Diputados, un nuevo Real Decreto Ley que prepara la vuelta al trabajo de forma paulatina y progresiva y crea, eso sí, una figura especial que son los ERTEs parciales, que ahora veremos qué son, que yo llamo ya los ERTEs que el Gobierno ha creado para la desescalada. Los ERTE por fuerza mayor no son nuevos, o sea, los ERTE por fuerza mayor están en el Estatuto de los Trabajadores desde que apareció por primera vez en España después de la Constitución del 78, en marzo del 80 ya se hablaba de las situaciones de regulación de empleo, bien de carácter temporal, que son esos, los expedientes de regulación temporal de empleo, y la fuerza mayor hasta desde siempre se ha entendido, bueno, pues vinculada a una situación imprevisible, inevitable, que venía determinada por situaciones de carácter catastrófico, pues un incendio en la fábrica, las situaciones de inundaciones que desgraciadamente se vivieron hace poco, por ejemplo, en la Vega Baja. Estamos hablando de esas situaciones de fuerza mayor. Luego ese concepto se fue ampliando a lo que se llama la fuerza mayor impropia, que es cuando una decisión de un poder público te impide la actividad, como ha ocurrido en este caso o como ha ocurrido en otras situaciones, ¿vale? Y hablaremos de esos ERTEs por fuerza mayor, de los ERTEs por la desescalada y que a pesar de la voluntad del legislador de regular esta situación, también probablemente en función de cómo evolucionen las cosas, sobre todo ahora que se ha marcado un plazo que es el 30 de junio, ¿qué va a ocurrir después del 30 de junio si no se prorroga la situación que ha decretado el Gobierno en relación a la extensión de la fuerza mayor al 30 de junio? ¿Qué recursos nos ofrece el derecho laboral para poder atender esa situación? Bueno, pues empezando por, antes de entrar directamente a la situación del análisis de la fuerza mayor, la verdad es que ha habido un mare magnum de regulaciones no solo desde el 14 de marzo, desde que se decreta el estado de alarma, sino incluso antes ya habían, estoy refiriéndome a legislación con efectos en el ámbito laboral y con efectos específicos también en el ámbito de la hostelería, restauración y establecimientos o de alojamientos turísticos, ¿vale? Ha sido vertiginoso. El Real Decreto Ley 6 de 10 de marzo lo que hacía era, oye, vamos a asimilar a accidente de trabajo aquellas situaciones de incapacidad temporal que devengan del contagio del COVID. Y esa ya fue una situación inicial. El día 13 de marzo se publica este Real Decreto Ley 7 de 2020 que imaginaos que ya empezaba a hablar, oye, va a haber una complicación para los fijos discontinuos y vamos a establecer, oye, una situación preventiva para aquellos fijos discontinuos que no puedan incorporarse entre los meses de febrero, junio, tal. Bueno, el día siguiente, el 14 de marzo, se dicta el Real Decreto 463 y se decreta el estado de alarma. A los pocos días se dicta el Real Decreto Ley 8/2020, que es el que empieza a regular los ERTEs para esta situación, estableciendo los ERTEs por fuerza mayor, que ya existían y les da una serie de particularidades, y los ERTEs por causas productivas, que ya existían, pero que le da otra serie de particularidades. Pero desde el 14 de marzo, sobre todo los hoteles y alojamientos turísticos podían cerrar. Había quedado claro quiénes podían cerrar, que eran toda la hostelería, restauración, cafeterías, etcétera. Podían cerrar, pues hubo un momento ahí absolutamente de incertidumbre, hasta que no sale la orden de sanidad del 19 de marzo no estaba claro si los hoteles, no estuvo claro que los hoteles y alojamientos turísticos estuvieran afectados por la fuerza mayor. Afortunadamente, el propio Gobierno se dio cuenta y corrigió esa situación para que aquellos ERTEs que se fueran presentado desde el 14 de marzo hasta el día 19
tuvieran los mismos efectos que los que presentados después. Bueno, se han ido dictando una serie de reales decretos ley que han ido teniendo influencia en el ámbito laboral y en concreto en el ámbito del sector hotelero, que algunas cuestiones veremos ahora, y llegamos ya al mes de mayo. En el mes de mayo ya esta orden de sanidad de la 386 del 2000 flexibiliza determinadas restricciones sociales y las condiciones de desarrollo tanto de la actividad del comercio minorista como de actividades de hostelería y restauración. Y por último, al Real Decreto Ley 18/2020 de 12 de mayo que, como comentaba Javier, se publicó el miércoles pasado. Estamos a 2 días de su publicación. Bien, vamos a ir viendo los ERTEs por fuerza mayor que se presentaron a raíz de, teniendo como marco el Real Decreto Ley 8/2020. Bueno, pues lo que hace es vincular qué se entendía por fuerza mayor en relación con la situación provocada por la pandemia sanitaria. Y eso suponía que a todos aquellos establecimientos que el Real Decreto 436 del estado de alarma suspendía su apertura al público, estaban y que estuvieran, por lo tanto, suspendidas o canceladas sus actividades que obligaran al cierre temporal de los locales o donde se hubieran producido contagios, pues todas estas empresas lógicamente podían ir presentando ERTEs por fuerza mayor. Repito que hasta el 19 de marzo no fue cuando se acordó de una forma clara y contundente que también estaba suspendida la apertura al público de hoteles y alojamientos turísticos y que mantenía exclusivamente con carácter excepcional los servicios de vigilancia, seguridad y mantenimiento. Lo cierto, repito, es que a pesar de ese desfase cronológico entre el 14 y el 19, hubo muchas empresas que entre el 14 y el 19 fueron presentando porque no tenían hoteles, muchos hoteles me refiero, no tenían, y alojamientos turísticos, no tenían clara una norma de amparo, pero luego el propio Real Decreto Ley 18 los fue convalidando. Es decir, oye, mira, aunque se hayan presentado antes del 18 de marzo, se les aplican los mismos beneficios que ahora iremos viendo que los que se presentaron conforme al Real Decreto Ley 18. En la fuerza mayor no es una cuestión novedosa, también lo hemos de decir, es decir, la fuerza mayor, como sabéis, no se requiere negociación, ni se requería antes, ni se requería con el Real Decreto Ley 18. Lo que se establece es la posibilidad de que exista una emisión de informe y sobre todo un plazo de resolución por parte de la autoridad laboral que lo que tiene que hacer es constatar la existencia de esa fuerza mayor. Esa es la función de la autoridad laboral. En la imagen, ¿se ha producido el incendio? Sí, yo constato que se ha producido el incendio y que por lo tanto es imposible prestar la actividad. Sí, yo constato en este caso que hay una orden gubernativa, un Real Decreto o una orden de sanidad que impide la prestación de actividad, con lo cual constato la situación de fuerza mayor. Es cierto que se establece un plazo de 5 días en la normativa general y que cada comunidad autónoma, cada autoridad laboral, en algunos casos han ido ampliando. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad Valenciana se ampliaron, y en otras comunidades autónomas también, se ampliaron ese plazo de resolución a 10 días. ¿Es cuestionable esa ampliación? Puede ser cuestionable esa ampliación, pero lo cierto es que la autoridad laboral, en el caso de la Comunidad Valenciana, ha ido dictando resoluciones dentro de ese plazo de los 10 días. Como digo, lo que puede hacer la autoridad laboral es constatar, y además las resoluciones las habréis visto, es constatar la existencia de la fuerza mayor y determinar la fecha de efectos, que es la que desde que se produce el cierre, en este caso, de la actividad de hostelería o de alojamiento turístico. Y tienen efectos, por tanto, esa situación de fuerza mayor tiene efectos desde ese momento. ¿Qué pasaba si no contestaba la administración? Y en algunos casos no ha contestado. Pues que el silencio es positivo. ¿Qué pasa si la administración me contesta después de esos 5 o 10 días? Lo único que puede hacer después de esos 5 o 10 días es constatar la existencia de fuerza mayor. No puede decir, transcurridos los 5 o 10 días, en función del territorio en el que estemos, que
que no constata la fuerza mayor. De hecho, yo afortunadamente no he conocido, bueno, he conocido algún caso, pero fue un absoluto error corregido inmediatamente. No puede la autoridad laboral, una vez transcurrido el plazo de 5 o 10 días, dictar una resolución que no sea la constatación de la fuerza mayor. Bien, ¿qué medidas extraordinarias se contemplaban en ese Real Decreto Ley 8/2020? Bueno, pues, oye, la autoridad laboral tiene que constatar la existencia de fuerza mayor y ahora, eso sí, lo que establecemos son unas medidas de exoneración o reducción de las cotizaciones en materia de seguridad social en función de cuál sea el tamaño de la empresa. En función de que si son empresas de menos de 50 trabajadores, que estuvieran a 29 de febrero en la empresa, computando ese número a 29 de febrero, en esos casos se produce una situación de exoneración del total de se produjo una situación de exoneración del total de la cotización de la seguridad social. Si son empresas de iguales o mayores a 50 trabajadores, en este caso la exoneración, mejor dicho, alcanza al 75% de la aportación empresarial y para eso además había que instar inicialmente una solicitud expresa por parte de la empresa ante la tesorería, aunque luego eso se ha ido modificando en la propia dinámica de la tesorería a través del sistema red, estableciendo qué trabajadores estaban o no suspendidos. Y esta situación de fuerza mayor, ¿hasta qué periodo la teníamos activada? Pues esta situación de fuerza mayor con esa exoneración estaba vinculado al estado de alarma o a medidas de análoga naturaleza que impidieran la apertura al público de los establecimientos. Y ahora aquí empieza las modificaciones que se han introducido el pasado miércoles con el Real Decreto Ley 18 de 13 de mayo. Los ERTE de fuerza mayor que se presentaron estaban vinculados al estado de alarma. Puede ocurrir que el estado de alarma finalice el día 24 si la semana que viene el Congreso no aprueba una nueva ampliación, o parece que el Gobierno lo va a solicitar, pero no sabemos si el Congreso de los Diputados, después de lo que pasó en el último pleno, puede convalidar o no esa prórroga que pretende el Gobierno del estado de alarma. ¿Qué pasaría si no se prorrogara el estado de alarma y no se hubiera dictado este Real Decreto Ley? Pues que al día siguiente todos los trabajadores estarían a la puerta de nuestra empresa, de nuestro alojamiento, de nuestro restaurante, diciendo se acababa el estado de alarma, aquí estamos para ponernos a su disposición a trabajar. Pero lo cierto es que no va a haber actividad, y sobre todo en un sector como el nuestro, ¿no? Por eso el Real Decreto Ley 18, no solo pensando en el sector de la hostelería y de alojamientos turísticos, sino pensando en otros muchos sectores donde no va a haber una recuperación inmediata de la actividad, dice, bueno, oye, aquellos ERTEs que estaban presentados conforme al artículo 22, que es la fuerza mayor del Real Decreto Ley 8, van a estar vigentes, decimos de entrada, siempre que se impida el ejercicio de esa actividad, al menos hasta el 30 de junio. Dice, y en ningún caso más allá del 30 de junio. Pero luego veremos que eso se ha matizado también. ¿Qué ocurre, por tanto? Oye, pues aunque acabe el estado de alarma el próximo 24, la situación de fuerza mayor queda prorrogada en principio hasta el día 30 de junio. ¿Qué es lo que crea de nuevo este Real Decreto Ley? Oye, pero si estamos ya en una fase de desescalada, si ya se puede abrir una parte, pues creo una figura que ellos han llamado de la fuerza mayor parcial, que es la posibilidad de ir reanudando de forma parcial la actividad. Yo tengo, oye, y esta medida está pensado hasta el 30 de junio, pero también, como veremos, con posibilidad de prórroga, por acuerdo del Gobierno, previa consulta al Consejo Tripartito, porque no olvidemos que este Real Decreto Ley 18/2020 se dicta después de un acuerdo entre COE, CEPIME, UGT Comisiones y el propio Gobierno. Es decir, prácticamente el Real Decreto Ley lo que ha hecho es reproducir el acuerdo del diálogo social. Bueno, pues se establece esa posibilidad de que aquellas empresas en las que se esté permitiendo la reanudación parcial de la actividad
puedan ir reincorporando los trabajadores afectados en la medida que sea necesario. He dicho puedan, pero ahora veremos que ese puedan debe ser matizado y está creando una situación bastante importante de inseguridad jurídica. Lo que hace además es decir, oye, y lo importante es que, bueno, pues se puedan ir reincorporando. Oye, ¿puedo reincorporar a 4 personas a tiempo completo? No. Intenta recuperar, se prima, si puedes, a 8 a tiempo parcial. Es decir, se prima la reincorporación parcial para que más personas puedan ser beneficiarias. Y lo que hace también es simplificar, oye, toda la tarea burocrática que tengo que hacer para la comunicación al SEPE, bueno, pues en principio hay una comunicación, una necesidad de comunicación previa que se quiere que sea menos burocrática, pero no significa que desde el punto de vista administrativo no sea complejo. Pero en fin, de entrada podemos decir que se ha simplificado. Y también lo que se hace desde el pasado miércoles es crear una variación en la cotización. En la cotización tanto de los que se quedan totalmente con una situación de suspensión como los que se reincorporan. Es decir, y como veréis aquí, y establece 2 tramos para empresas mayores de 50 trabajadores y empresas menores de 50, pues establece una prioridad, una exención para los trabajadores que regresen, una reducción de la cotización para los trabajadores que regresen a la actividad. Lo que se quiere es priorizar el regreso a la actividad. Si no hubiera aparecido esta norma específica, si nosotros hubiésemos decidido reincorporar a una persona al 100% a la actividad de nuestro establecimiento, renacería la obligación de cotizar al 100% de esta persona, ¿vale? Pues lo que hace es decir, oye, te voy a reducir las cotizaciones de estas personas que van a retomar la actividad, con una exoneración o reducción, una exoneración del 85% en el mes de mayo y del 75% en el mes de junio. Y si veis, pero ahí esto va a crear muchísimos problemas, genera dudas, incertidumbre y va a generar problemas, es decir, oye, ¿y a los que continúan suspendidos no me los dejas exonerados al 100%? No. La exoneración ya no va a ser al 100%, con la voluntad de primar la reincorporación. Y eso como va a generar muchísimos problemas de cara al futuro, porque realmente la decisión de toma de reanudación de la actividad no es una decisión ni mucho menos fácil desde el punto de vista del negocio. De todas formas, hablaremos a continuación de ello. Repito que también para las empresas con más de 50 trabajadores, pues también establece una serie de exoneraciones o reducciones en la cotización de seguridad social en función de quiénes retoman la actividad o quiénes continúan suspendidos. Pero oye, y hay empresas, como os decía, que no pueden retomar su actividad. No pueden retomar su actividad. Pues en ese caso se mantienen las exenciones establecidas al 100% para las empresas de menos de 50 trabajadores. ¿Cuándo digo que va a llegar el problema? El problema va a llegar en los próximos meses, cuando tengamos que discutir ante la administración laboral si yo podía o no retomar mi actividad, a pesar del procedimiento de desescalada. Oiga, yo podía retomar mi actividad, pero no podía desafectar a gente porque yo, por ejemplo, en mi restaurante, yo que soy autónomo, yo solo me sobraba para atender al poco público que podía entrar en mi restaurante. No tenía por qué reincorporar a ningún trabajador. Yo creo que tenemos que hacerle comprender a la administración en los próximos meses que no se trata de una voluntad de no retomar la actividad, sino de una imposibilidad real de retomar la actividad y de reincorporar personas. También se establece que esta medida de las modificaciones estarán previstas hasta el 30 de junio, y aquí es lo que os comentaba anteriormente, y establece la posibilidad de que esas medidas establecidas hasta el día 30 de junio se puedan prorrogar en atención a las restricciones vinculadas a la actividad y a las razones sanitarias, por supuesto.
¿Eso significa que el 30 de junio va a morir esta situación de prórroga de los ERTEs por fuerza mayor y de estos ERTEs por fuerza mayor parciales? No, lo más probable y lo que tiene sentido común, ojalá pudiéramos encontrarnos en otra situación sanitaria y poder recuperar la actividad, que esa es la voluntad que tiene la mayoría de los empresarios. A eso me refería, que tenemos que hacerle entender a la administración que la voluntad de las empresas es volver a retomar la actividad con la capacidad que se les permita, con las posibilidades que permita el negocio, pero no podemos tener una recuperación seguro en el sector de la hostelería y de los alojamientos turísticos, una recuperación al 100%. Y aquí quiero comentaros una cuestión que ha planteado muchísimas dudas desde que apareció en el Real Decreto Ley 8 y que se ha modificado en el Real Decreto Ley 18. Sabéis que en los expedientes por fuerza mayor, donde teníamos bien esa exoneración al 100% o esa bonificación en función del tamaño de la empresa, de las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores que tuviéramos en activo en ese momento, se establecía la obligación de un compromiso de mantenimiento del empleo durante los 6 meses siguientes a la reanudación de la actividad. Bueno, pues el Real Decreto Ley que aparecía publicado en el BOE el pasado miércoles ha modificado algunas de las cuestiones de este Real Decreto Ley, de este compromiso, perdón, de mantenimiento del empleo. Sobre todo, decir, oye, ¿y cuándo computa ese plazo de 6 meses? ¿Desde cuándo computa? Bueno, pues ahora lo ha dejado claro y tiene una parte positiva, pero también tiene una contraprestación negativa bajo mi punto de vista. ¿Y cuándo iniciamos el cómputo de los 6 meses? Cuando recupera el 100% de la actividad, cuando se reincorporen los 10, los 60, los 80 trabajadores, a partir de ahí son 6 meses, no. Esa es la parte positiva. Cuando reincorporemos al primer trabajador a tiempo completo o a tiempo parcial, ahí empezará a computar ese plazo de los 6 meses de compromiso de mantenimiento del empleo. No será necesario esperar a la reincorporación de la totalidad de los trabajadores. Si yo ahora, en el próximo mes de julio, incorporo el día 1 a una persona solo de la plantilla, ahora en el mes de mayo, si puedo abrir en parte mi bar, mi restaurante o mi establecimiento, bueno, pues a partir de ese momento empezarán a computar el plazo de los 6 meses de mantenimiento del empleo. ¿Este compromiso de mantenimiento del empleo aplica igual para todos los sectores? Bueno, pues aquí se dice, esto se dice a futuro. Dice que se valorará en atención a las características del empleo, teniendo en cuenta la estacionalidad del empleo de empresas de alta variabilidad. Es una decisión que aún no ha tomado el gobierno. Es decir, ¿cómo se va a valorar el compromiso del mantenimiento del empleo? ¿Va a ser lo mismo para el sector auxiliar de la industria del metal que para el sector de alojamientos turísticos? Pues el sentido común nos dice que no debe ser el mismo, porque no es lo mismo una empresa de la industria auxiliar del automóvil que una empresa hotelera. Y sí que se dice, oye, la única excepción, esto no va a aplicar a las empresas con riesgo de concurso o de acreedores. Bueno, claro, no le va a afectar porque, por desgracia, va a afectar a ese compromiso de mantenimiento del empleo. Ya tiene bastante la empresa con que pase a una situación de concurso de acreedores. ¿Cuándo se entiende incumplido el compromiso de mantenimiento del empleo? Bueno, pues cuando a cualquiera de las personas afectadas por estos expedientes de los que hemos estado beneficiándonos de la exoneración o la reducción de cotizaciones, los despidamos o les extingamos su contrato. ¿A cualquier extinción o cualquier despido? No se va a entender incumplido ese compromiso de mantenimiento de empleo cuando lo que estemos haciendo, el despido o la extinción sea consecuencia de un despido disciplinario, que además se ha declarado procedente. Oiga, mira, es que este trabajador lo he despedido
porque faltaba todos los días al trabajo, o porque insultó a un cliente, o porque se llevó dinero de la caja. Eso es un despido disciplinario en una casa, lógicamente no debía computar. Tampoco la situación en que la baja es voluntaria del trabajador, porque dimite, o porque se jubila, o porque, por desgracia, se muere o tiene una situación de incapacidad permanente total. Y también cuando se produzca el fin del llamamiento, en nuestro caso, de los fijos discontinuos. Es decir, oye, es que ha llegado el fin del llamamiento que estaba previsto para el contrato fijo discontinuo. En estos casos no estamos hablando de una situación de despido. Y respecto de los temporales, que es una preocupación, ha sido una preocupación durante este tiempo muy importante. Oye, pues mira, aquellos temporales que llegado el fin de su contrato que estaba previsto, que ahora se encuentra interrumpido, es decir, en este momento se encuentra desde que entraron, si teníamos temporales que entraron en el expediente de regulación de empleo, no ha continuado el cómputo de su contrato de trabajo, se ha hecho un paréntesis, se ha interrumpido. Bueno, pero cuando se reanude la actividad, se reanudará el cómputo y llegado a su término, se finaliza su contrato y eso no supondrá tampoco incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo. Y tampoco cuando en los contratos de obra-servicio, que aquí cuando finalice la obra-servicio o cuando por las circunstancias actuales no pueda realizarse la actividad que estaba planteada para esa obra-servicio. En estos casos no se va a entender incumplido el compromiso de mantenimiento del empleo. Ojo, y esto es lo más grave desde el punto de vista cuantitativo, por las consecuencias del incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo. ¿Por qué? Porque van a suponer, aunque incumplamos el compromiso respecto de un trabajador, uno de los afectados que hemos decidido, oye, sé que es improcedente el despido, voy a despedir. Lo despido, asumo la improcedencia o lo declara un juez improcedente, pues de entrada lo que ha establecido, las consecuencias de ese incumplimiento, es el reintegro del total de los importes exonerados. Oye, tengo 100 trabajadores, solo lo he incumplido respecto de uno. Pues de entrada la norma te dice que vas a reintegrar la totalidad de las cotizaciones. No solo la totalidad, sino como será un ingreso fuera de plazo, con los recargos e intereses de demora que procedan. Y esto responderá a una actuación de la Inspección de Trabajo, etc. Es cierto que si nos vamos a la jurisprudencia de lo que es el derecho administrativo sancionador, normalmente los tribunales han aplicado un criterio de proporcionalidad de la sanción. Oiga, no puede usted penalizar por un incumplimiento de uno las bonificaciones de 100. Pero en fin, eso está por ver. Hasta ahora el criterio ha sido de la proporcionalidad de los procedimientos administrativos sancionadores, pero como aquí estamos hablando de cuotas de seguridad social, esperemos que el criterio se mantenga. Lo digo como advertencia hay que estar vigilantes a ver las posibles consecuencias de ese incumplimiento. Es decir, que tengamos muy claro que cuando vayamos a extinguir o a despedir a un trabajador, tengamos muy claro qué consecuencias puede traer en materia del compromiso del mantenimiento del empleo. Y esto viene por los ERTEs por fuerza mayor. Ya hemos adelantado un poco la situación de los ERTEs por fuerza mayor parciales que ha creado el Real Decreto Ley 18, y ahora viene la fase de la desescalada y en cómo nos afecta tanto a hostelería como a alojamientos turísticos. Bueno, pues ahora ya estamos en el periodo desde 11 de mayo hasta el 30 de junio, con 3 fases diferenciadas de momento, con una posibilidad de apertura, por ejemplo, en el caso de la hostelería, de apertura de terrazas limitadas al 30% en función de aquellos establecimientos de hostelería y restauración y en función de la ubicación territorial. En el caso de la Comunidad Valenciana, pues a determinadas áreas de salud estaremos en una fase u otra, pero se va a ir permitiendo en principio la reapertura de la actividad.
Y para eso los ERTEs de fuerza mayor que teníamos hasta la fecha, bueno, oye, no solo en este sector, en otros sectores se ha permitido la situación ir reincorporando incluso antes de llegar a la fase 0. ¿Qué es lo que pasó aquí? Es decir, oye, desde el 1 de mayo incluso la propia Dirección General de Trabajo estableció unos criterios, es decir, antes del Real Decreto Ley del pasado miércoles, estableció una serie de criterios para facilitar la reincorporación de trabajadores en aquellas actividades que en función de la evolución de la pandemia y de la situación concreta pudieran ir recuperando actividad. Y básicamente lo que, oye, si yo he presentado un ERTE por fuerza mayor, he suspendido al 100% de mis trabajadores por el 100% de la jornada, ¿puedo recuperar a alguien porque, oye, pues porque puedo abrir parcialmente la actividad y puedo, bueno, pues desde el 1 de mayo, afortunadamente un criterio de la Dirección General de Trabajo con todo el sentido común y además recuperando algunas de las prácticas que en anteriores crisis se habían llevado a cabo también por las administraciones laborales, oye, pues lo importante es que la gente, si la empresa recupera actividad, que aunque esté suspendido al 100%, lo pueda reincorporar al 50%. No tiene por qué ser tan drástico administración diciendo, no, no, si lo tienes que desafectar, como lo metiste como suspendido al 100%, me lo tienes que recuperar al 100%. De hecho, en determinadas direcciones provinciales del SEPE, durante este tiempo no permitían la posibilidad de que una persona que estuviera suspendida al 100% se reentregara al 50%. Le decían a la empresa que lo tenía que reincorporar al 100%. Y hasta que no salió este criterio de la Dirección General de Trabajo, y aún así después ha habido confusión, en algunas direcciones provinciales decían que no era posible cambiar de una medida de suspensión a una medida de reducción de la jornada. Este criterio de la Dirección General de Trabajo, lo cierto es que ha marcado el paso a lo que ha sido los ERTEs por fuerza mayor parciales del nuevo Real Decreto Ley 18/2020 o los ERTEs de la desescalada, como también se les está llamando, ¿no? ¿Qué es eso de la fuerza mayor parcial? Pues es más o menos lo que ya venía diciendo el criterio de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo desde el 1 de mayo. Es decir, permitir la recuperación parcial de la actividad, aunque yo los haya puesto a todos en suspensión al 100% desde el 14 de marzo, desde la fecha del estado de alarma. Oye, puedo ir recuperando parcialmente. Esto que el sentido común te decía que debería ser factible, hasta el 1 de mayo con el criterio de la Dirección General de Trabajo no estaba claro y ahora afortunadamente el Real Decreto Ley lo ha amparado y por lo tanto ya no debe haber problema por parte de los servicios públicos de empleo o por las direcciones provinciales de los servicios públicos de empleo. Y ahora viene para mí una de las cuestiones que, como os decía antes, puede ser de verdad más conflictiva. ¿Esta reincorporación es potestativa o es obligatoria? Bueno, la verdad es que la literalidad de la norma dice que las empresas deberán, así como si nos vamos a la diapositiva anterior, hablaba de podrán, será posible, etcétera. Ahora el Real Decreto Ley lo que ha establecido es la posibilidad. Perdón, el criterio establecía la posibilidad y lo que ha determinado la literalidad del Real Decreto Ley es con carácter imperativo. Estas empresas, dice, deberán proceder a reincorporar. ¿Qué empresas? Aquellas a las que se haya permitido la recuperación parcial de actividad. Ostras, ¿estoy obligado a reincorporar a tiempo parcial a trabajadores que tengo en estos momentos suspendidos? Y esto es lo que va a generar conflictos a futuro. Porque, oye, reincorporar a un trabajador si no tengo actividad para él o si mi negocio no da con esa recuperación parcial la posibilidad de mantener los gastos. Esto va a generar conflicto, y no lo niego, en los próximos meses y durante mucho tiempo, porque va a haber empresas que realmente no vean factible esa recuperación de la actividad para reincorporar personas, trabajadoras que en estos momentos tienen suspendida al 100% su relación laboral.
y va a generar bastante problemática y va a generar criterios interpretativos y esperemos que el sentido común, aunque dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos, pero en fin, que impere en este caso, ¿no? ¿Puedo reincorporar con el Real Decreto Ley 18/2020 a tiempo parcial aunque estén suspendidos? Sí, porque dice, como os decía antes, lo que aquí sí que ha hecho la norma es primar la posibilidad de reincorporar a tiempo parcial con reducción de jornada. ¿Pueden las empresas, pueden recuperar 1 a 1? ¿Tienen que recuperar la totalidad? No. En función del grado de recuperación de la actividad, la plantilla que realmente sea necesaria. Porque eso es lo que hay que hacer comprender a la administración laboral. Y yo, que he estado muchos años en el otro lado de la mesa, tenemos que hacerlo. Las empresas, y sobre todo las organizaciones empresariales, tienen que hacer ver a la administración laboral en estos momentos, oye, que las empresas lo que quieren es continuar trabajando. Esta crisis no obedece ni a una situación financiera, ni a una situación de un pinchazo, de una burbuja en un sector determinado, obedece a una situación sanitaria, a una pandemia. Y que las empresas hasta el día 13 de marzo o hasta el principio de marzo lo que querían era continuar trabajando y desarrollando su actividad. Y lo que queremos es, cuando esta situación sea factible, recuperar la actividad, teniendo en cuenta siempre la salud como prioridad, lo que queremos es continuar trabajando y vamos a continuar, lo que queremos es ir recuperando trabajadores y cuantos más mejor, pero siempre que sea posible. Y por último, en cuanto a los aspectos formales, lo digo por dejar tiempo al debate, en los aspectos formales sí que los ha simplificado, va a haber una comunicación previa al SEPE de esas variaciones y va a haber una comunicación también, un sistema, ya sistema red que utiliza la Seguridad Social de estas otras comunicaciones. ¿Y qué pasa si, llegado el día 30 de junio, resulta que no se prolonga la situación para nuestro sector? Yo lo descarto, es decir, todos somos conscientes de que en el sector de la hostelería, sobre todo en alojamientos turísticos y también en el conjunto de la hostelería, la recuperación no es el 1 de julio porque lo diga el gobierno, ¿no? O porque lo diga la administración. Estamos convencidos, todos los que conocemos el sector turístico, que eso no va a ser así. Máximo cuando estamos viendo cuál es la situación del mercado a nivel nacional e internacional y cuáles son las medidas que están adoptando el gobierno en relación con la movilidad tanto a nivel nacional como internacional. Pero aún así, como abogado de empresas, es decir, oye, tenemos que estar preparados para lo que pueda ocurrir. Y si pasa algo, ¿qué alternativas tengo en el ámbito jurídico para acudir? Si me dicen, se ha acabado la fuerza mayor el día 1 de julio a trabajar. No va a ser así. Yo estoy prácticamente convencido, pero tenemos que estar preparados por si eso no es así. Oye, pues el derecho, ¿quién nos ofrece el marco jurídico laboral? Pues nos ofrece acudir a un ERTE, ya no por situación por fuerza mayor, sino por causas producidas. Y aquí también se ha producido alguna modificación importante en el último Real Decreto Ley. Finaliza la duración de los ERTE por fuerza mayor, reincorporación de la plantilla. Sabemos que, como os decía, que la renovación de la actividad no va a ser de la actividad hotelera y de la hostelería y restauración, no va a ser pareja a la total reincorporación de los trabajadores, ni mucho menos. Encima tenemos una situación a nivel de fronteras y de reputación fuera, sobre todo para el sector de alojamientos turísticos, ¿no? De reputación fuera como una marca contagio especialmente preocupante, que ahí sí que tiene que hacer un esfuerzo la administración a nivel global para recuperar esa situación, para que se nos quite ese estigma de contagio que hemos tenido en España. Y, oye, ante este eventual, nosotros lo tenemos que anticipar la adopción de medidas. Y para eso está la figura también de los ERTE por causas productivas, que ahora veremos, y si por desgracia, y ahí no creo, espero que sea necesario llegar, oye, pues a pesar de todos los esfuerzos, a pesar de toda mi buena voluntad, yo no puedo recuperar la actividad o la recuperación es de tal grado, está siendo tan lenta que mi negocio no va a recuperarse.
ahí, por desgracia, acabaremos yendo a las figuras de extinción de los contratos de trabajo y cuando sea de un colectivo de trabajadores importante, pues tendremos que ir a planteamientos de ERES, como ya, por desgracia, está ocurriendo en otros sectores. ¿Qué modificaciones ha introducido el Real Decreto Ley 18/2020 respecto a estos ERTEs por causas productivas? Pues, hombre, ha establecido, oye, aunque haya finalizado el estado de alarma, vamos a que el procedimiento sea más ágil. Y el procedimiento puede ser más ágil, en que no será necesario un periodo de consulta de 15 días, pero sí de 7 días. Pero en aquellas empresas donde no exista representación legal de los trabajadores, tendremos que llamar sí o sí, como estamos haciendo hasta ahora, a las organizaciones sindicales para que, si quieran, puedan estar en la negociación. Y además el Real Decreto Ley ha dejado dos cosas claras. Oye, porque eso ha estado discutido, aunque ha estado discutido en algunos ámbitos, pero sin embargo, por lo menos no solo en nuestro despacho, sino otros muchos despachos en España, veníamos diciendo, oye, que estando vigente un ERTE por fuerza mayor temporal, por fuerza mayor, es perfectamente factible iniciar el procedimiento para un ERTE por causas productivas para cuando acabe la fuerza mayor. Bueno, pues si quedaba alguna duda, la ha resuelto el Real Decreto Ley. No hay ningún impedimento en que ese ERTE por causas productivas se inicie estando vigente un ERTE por fuerza mayor. Y además lo que ha determinado es decir, oye, y esta sí que es una novedad, los ERTE por causas productivas, el problema que podían tener es que entraban en vigor una vez acababa todo el procedimiento de negociación. Y aquí lo que ha dicho es, dice, no, en este caso van a entrar en vigor en el momento que finalice, si vienen de una fuerza mayor, en el momento que finalice la fuerza mayor. O sea, da efectos retroactivos a los ERTE productivos que hasta la fecha no lo tenían. ¿Qué vamos a entender por una causa productiva en nuestro sector? Bueno, con carácter general se habla de la definición legal de un ERTE, de una causa productiva que dé lugar a una situación de suspensión de los contratos de trabajo, al ERTE productivo, es que se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pone en el mercado. ¿Qué pasa en el sector de la hostelería y pues en el sector de alojamientos turísticos? El descenso en la previsión de ocupación es brutal. Hay una pérdida o descenso de reservas muy importante. Sabemos que el turismo de negocio o el turismo de personas mayores a través de los programas Inserso, pues va a tardar muchísimo a recuperarse. Es decir, no estamos hablando exclusivamente de la época estival, estamos hablando de que hay una situación real de pérdida o descenso de la actividad pensando tanto en el turismo vacacional como en otras modalidades de turismo que podían llenar tanto establecimientos de alojamiento como la hostelería y la restauración en nuestra zona, en la zona o en las provincias donde estemos operando. También va a haber un descenso de la actividad en todo lo que es eventos de carácter profesional, congresos, reuniones de empresas, presentaciones de productos, porque, lógicamente, hasta que no se permita que las reuniones de grupos que acudían a establecimientos de alojamiento turístico o a restaurantes para celebrar estos eventos profesionales también van a caer los eventos particulares, con lo cual seguro que en el sector se están dando las causas para acudir a estos ERTEs por causas productivas. Como os decía, donde no existe representación legal de los trabajadores va a haber la posibilidad va a existir la obligación de acudir a los sindicatos más representativos y representativos del sector y si estos no acuden, pues los trabajadores podrán designar una comisión representativa, lo que son unos plazos más cortos porque en el procedimiento ordinario del artículo 47 nos vamos a 15 días mínimos del periodo de consulta, aquí se ha reducido a 7. ¿Y qué pasa si no hay acuerdo? Que es la pregunta. En los ERTE por fuerza mayor no hacía falta consultar con la representación legal. Se lo comunicamos a la autoridad laboral, tenemos esta fuerza mayor porque el Estado ha decretado el estado de alarma o tenemos esta orden de sanidad que me ha dicho que cierre mi alojamiento turístico. Es así, constatada la fuerza mayor, dictaba resolución la autoridad laboral y ya está.
Aquí no hay resolución de la autoridad en los ERTE por causas productivas. Aquí llevamos todo el procedimiento, justificamos, que es lo más importante, la causa, que podrá ser justificada si por desgracia continúa esta situación, y llegado, estamos obligados a ese periodo de consultas y resulta que no hemos llegado a un acuerdo. Si no llegamos a un acuerdo, la decisión final la toma la empresa. Bueno, no habéis llegado a un acuerdo porque me habéis pedido que os complemente vacaciones, que os complemente la prestación por desempleo, que son reivindicaciones legítimas, pero la empresa en este momento no tiene tesorería para hacer frente a esa demanda adicional, ¿vale? Oye, pues si yo tengo la causa, tiro adelante con el ERTE por causas productivas y la autoridad laboral lo único que puede hacer es pedir un informe a la inspección de trabajo para ver si formalmente al expediente le faltaba alguna cosa, pero nunca va a dictar una resolución. Es decir, es la decisión del empresario la que determina la aplicación o no del ERTE por causas productivas, aunque no haya conseguido acuerdo. ¿Eso qué significa? Que el control va a ser vía judicial, no vía administrativa. Esto es lo que desapareció porque no estaba en ninguna otra parte de Europa, que no tenía que ser la autoridad laboral. Desde el año 12, desde la reforma del 12, se suprimió este papel de la administración laboral de decidir si concurrían o no las causas productivas, económicas, técnicas, organizativas. No, en Europa eso es una decisión que corresponde a la empresa y en todo caso va a pasar al control judicial de la medida. Bien, y con eso he tratado de no alargarme en exceso. No sé si me oís bien, Javier. ¿Me seguís oyendo? Sí, perfectamente. Y daros las gracias porque me consta en una situación como esta la dificultad yo no os he podido ver a lo largo de la exposición y el ámbito jurídico siempre es árido, pero la realidad es la que os he estado comentando hasta ahora, que es la que he querido plasmar en esta exposición. Y a partir de este momento me pongo a vuestra disposición para las consultas y muchas de ellas, estaros seguros que por desgracia no las voy a poder responder como me gustaría porque como hemos visto ahora en estos momentos estamos en el principio de la aplicación de la norma. Pero en cualquier caso quedo a vuestra disposición para las consultas que consideréis conveniente. Bueno, yo voy a ver si soy capaz de resumirlas bien, porque hay varias. Podéis hacer preguntas en el apartado preguntas que tenéis en el panel de control. Por otro lado, para la gente que no lo ha consultado, os digo ya que en la web www.forst.es, que la tenéis ahí, en nuestro blog, publicaremos un resumen de la charla y además publicaremos el vídeo de la charla, ¿de acuerdo? Para que lo podáis consultar, etcétera, porque entiendo que hay mucho detalle que ha sido mucha información en mucho tiempo. Pero bueno, vamos con preguntas concretas. A lo mejor alguna la ha respondido. Si es así, seguimos. A lo mejor no. Los fijos discontinuos que se han quedado fuera de ERTES, pregunta Ana Chesa. Los fijos discontinuos que se han quedado fuera de ERTES y la inspección de trabajo ha resuelto que se pueden quedar fuera, ¿podrían presentar reclamación por despido nulo? A ver, no puedo. Los fijos discontinuos deberían estar incluidos dentro del ERTE, es decir, porque son trabajadores de la empresa con una expectativa de trabajo, deberían estar afectados dentro del ERTE, porque son trabajadores con una expectativa de trabajo y se ha de producir el llamamiento, y si se había de producir el llamamiento dentro de ese periodo, deberíamos haberlo afectado. Es cierto que es verdad que ha habido una situación, bueno, preveyendo que la duración del estado de alarma no íbamos a llamar a los fijos discontinuos, pues, pero con las prórrogas del estado de alarma, lo que no he entendido bien, y si acaso no me importa que me escribas por correo, en el sentido de que me puedas hacer la autoridad, la inspección de trabajo. Me ha dicho Javier que decía la inspección de trabajo, ¿qué es lo que ha dicho? Los fijos discontinuos que se han quedado fuera de los ERTES y la inspección de trabajo ha resuelto que se pueden quedar fuera de los ERTES, entiendo.
Eso es lo que me ha extrañado. La inspección de trabajo podrá, no dicta resoluciones, podrá haber dado algún criterio. Yo, vamos, ahí tienes mi correo electrónico y para poder concretar necesito un poquito más de información, porque Vale. lo que puede haber dicho la inspección de trabajo es que debería haberlos incluido, que en algunos casos, y se han incluido a los fijos de continuo, se han incorporado incluso después de iniciado el ERTE, después del ERTE inicial. Vale. José Ferri, supongo, Ferri, si estando en fase de desescalada no hablo mi establecimiento, dada la escasez de actividad por el cierre interprovincial y de fronteras, ni ERTE total o parcial. Bien, y esa es una de las cuestiones que más problemas va a generar en los próximos meses. Es decir, si realmente, como decía el Real Decreto Ley 18, establece estos ERTEs de carácter parcial y de entrada cambia el carácter potestativo a imperativo, es decir, en el sentido de que decía la empresa deberá reincorporar cuando se reanude la actividad. Pero ¿cuándo se reanuda la actividad? ¿Cuándo tenemos una posibilidad real de reanudar la actividad? Pues la posibilidad real la tendremos, habrá que matizarla cada caso a caso, porque no va a ser lo mismo una situación en una zona que no va a salir de la fase 1 o pasando a la fase 1, realmente la apertura de zonas comunes, la apertura sin utilización de zonas comunes y con restricciones en restauración, etcétera, tienen sentido para una apertura de un establecimiento, de un alojamiento turístico. Cuando ahí la discusión va a ser cuándo es realmente posible la reanudación de nuestra actividad. El criterio es ser prudentes. Prudentes en el sentido de que si estamos en la posibilidad, por ejemplo, en hostelería o restauración, dentro de la fase 1, en la apertura de terrazas, y podemos reincorporar una persona o a media jornada, etcétera, si tenemos esa posibilidad, porque va a haber situaciones donde un establecimiento apertura las terrazas y en la misma zona o en la misma calle otro establecimiento dice que no va a aperturar las terrazas. El que no apertura las terrazas, ¿estaría obligado a rescatar a alguien de la situación de desempleo? Pues en principio lo que está diciendo es decir, si usted tiene capacidad de reanudar la actividad, debe ir reincorporando a la gente que tenía en situación de fuerza mayor, en el grado en que los necesite, de manera paulatina, progresiva, al porcentaje de actividad que se requiera. Con lo cual, la decisión de decir no abro, no la ha dejado en estos momentos el legislador o el decreto ley en manos exclusivamente de las empresas. Y ahí va a haber mucha situación de conflicto. Yo sí que le pido que haga esa reflexión interna, es decir, ¿realmente puedo reanudar la actividad o tengo causa suficiente para justificar que mi reanudación de actividad no solo va a ser en perjuicio de la empresa, sino del propio trabajador, porque lo que hace es generarme más gastos que acabaré teniendo que despedir a los trabajadores? Eso es lo que tendremos que analizar y no solo analizar, sino justificar, tener en cuenta para justificar ante eventualidades a futuro con la propia administración laboral. O sea, justificarlo es tenerlo preparado, no significa, yo tengo claro que no puedo abrir. Con un informe muy yo claro. tengo que tener una justificación contundente, tengo que tener una justificación que pueda defender luego. Es decir, ¿por qué usted no abrió su terraza cuando la han abierto todos los de la calle menos usted? Oye, pues no la abrí por esto y por esto. Y tengo una causa justificada. Es verdad que se podía, estábamos ya en fase 3 y podía acudir hasta la mitad de la capacidad. Pero es que tendré que justificar por qué no he decidido rescatar a estas personas del desempleo mientras que lo han hecho otras actividades o otros negocios de mi misma zona. Eso es lo que tendremos. Aquel que tome la decisión de no voy a abrir tiene que tener muy claro que tiene que existir una causa justificada, porque luego la administración le puede exigir
o hasta la devolución de las cotizaciones de ese periodo donde no ha procedido a la reapertura. ¿Eso significa que tengo que reabrir sí o sí? No, significa que tienes que analizarlo y que tienes que ver realmente si tienes posibilidad de reanudar una parte de negocio que no pueda acarrearte una situación más grave de la que tienes. Perfecto. Carlos Boga nos pregunta, si has tenido durante el ERTE personal dado de alta, ¿el cómputo de esos 6 meses para el despido aplicaría o no? ¿O solo aplica o solo aplica cuando vuelvas a dar de alta a un trabajador del ERTE? Creo que esta ya la has comentado, pero... Sí, no, pues Carlos, aplica si tú has mantenido durante el ERTE a personas en tu empresa a las que no has suspendido ni reducido la jornada, aplica desde que reincorpores al primer trabajador que está en situación de ERTE, que enviaste no, que tuvo que pasar a la situación del ERTE. No te computa el hecho que hayas mantenido, no sé, en el hotel a X personas de mantenimiento, ¿vale? No, esos que se han mantenido, que no han estado en el ERTE, no te computan para iniciar el plazo. Cuando recuperes al primer trabajador del ERTE, empezará a computar el plazo de los 6 meses. Perfecto. Carolina Balaguer, buenos días. Mi hotel tiene más de 50 empleados. Si incorporo a 2 personas a la actividad antes del 30 de junio, las exoneraciones de los que continúan suspendidos afectará a la totalidad de ellos. Económicamente no interesa, por tanto, ir abriendo. Creo que también lo has comentado, pero quizá repetirlo. Sí, a ver, en empresas con 50 o más empleados, que era el caso de Carolina, si no recuerdo mal, para los trabajadores que retoman la actividad hay un porcentaje de exoneración en mayo del 60 y en junio era del 45. Y para los que continúan en situación de suspensión, la exoneración es más baja. Otra cosa es como que no podamos retomar la actividad. Y en ese caso, si no se puede retomar la actividad por una cosa justificada, se mantienen las exenciones establecidas al 100%. Vale. Perdón, en el caso al 75% en el caso de Carolina, porque era una plantilla mayor de 50 trabajadores. Vale, perfecto. Carolina sigue preguntando, con respecto a los contratos por interinidad, si durante el ERTE finaliza la causa de la sustitución, ¿puedo finalizar el contrato del interino? O como el resto de contratos temporales, ¿debo esperar a la reactivación de la actividad? A ver, si estamos hablando de una situación de interinidad, porque, no sé, ha existido, si realmente el contrato tiene la naturaleza de interinidad y la causa por la que esta persona de interinidad, imaginemos, no sé, pues imaginemos que es que por una situación de excedencia por cuidado de hijo, se reincorpora la titular de la excedencia por cuidado de hijos, vence la interinidad. Lógicamente ahí no hay un incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo. Es decir, en los contratos temporales, lo que hay que ir, una cuestión que no he dicho, pero sí que es importante respecto de los contratos temporales. Hemos dicho, oye, en los contratos temporales incluyo también la situación de Carolina respecto a la interinidad. En los contratos temporales hemos dicho que la expiración del tiempo convenido pues no supone incumplimiento del compromiso de mantenimiento de la contratación. Pero tenemos que tener claro que esos contratos temporales, eventuales por circunstancias de la producción o una interinidad, realmente tengan esa naturaleza. Porque como haya habido un contrato temporal con encadenamientos de contratos y se considere en un análisis por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que esos contratos no tenían realmente la naturaleza temporal, sino que serían indefinidos porque estaban celebrados en fraude de ley, ahí vamos a tener un problema con esos vencimientos. Lo tendríamos antes por determinar si esos contratos temporales estaban o no celebrados en fraude de ley, pero ahora si a un contrato temporal que sabemos que viene de una situación de encadenamientos que debería haber pasado a ser fijo, ha llegado el vencimiento de tu contrato, te vas,
y eso luego nos lo analizan y realmente no era un contrato de naturaleza temporal como la ley manda, podemos tener un problema porque pueden considerarse que no hemos incumplido el compromiso de mantenimiento, que hemos incumplido el compromiso de mantenimiento del empleo. Ahí sí que podemos tener un problema. Ojo con los temporales, ¿eh? Ojo con los temporales, que realmente cuando llegue la fecha de fin de su contrato, del tiempo convenido, su extinción sea tal cual y no hayamos hecho encadenamientos de contrato que nos llevaran a poder tener problemas a futuro. Vale, seguimos. Hay muchas preguntas, ¿eh? Chimo, dinos tú cuando... Sí, bueno, pues... de cadenas hoteleras, preguntando y hay mucha duda. Bueno, yo voy a intentar ser ágil. Si una empresa tiene varios, no sé lo que será, y piensa en abrir, esto es José Luis Muñoz, si una empresa tiene varios y piensa en abrir parcialmente uno de los centros de trabajo, ¿pierde la condición Sí. de ERTE por fuerza mayor de todos los miembros de la empresa y de todos sus establecimientos? No, no. A ver, si he entendido bien, una empresa que tiene varios centros de trabajo y lo que hace es recuperar la actividad en uno de los centros de trabajo. ¿Varios hoteles? Varios Supongo. hoteles, sí. No tiene por qué perder o sea, yo recupero la actividad en una parte, en alguno de los centros de trabajo, aunque supongo que creo que sé por dónde va. Oye, pero yo recupero la actividad en uno de los centros de trabajo y a partir de ahí, ¿qué pasa con los otros hoteles? ¿Por qué no he recuperado la actividad en los otros hoteles? Supongo que esa es la cuestión. Tengo capacidad, tengo varios centros de trabajo, tengo varios hoteles, pero realmente el mercado solo me da capacidad actualmente para poner en el mercado 2 centros de trabajo, 2 hoteles. ¿Tengo que recuperar a todos? No. Entonces, tú vas a recuperar en función de la actividad que tengas. Y si realmente tu capacidad te da para integrar exclusivamente o para poner en marcha 2 centros de trabajo, y ahí sí que veo una justificación clara. Otra cosa es decir, ¿a qué trabajadores voy a recuperar? ¿A los de esos? ¿Son trabajadores de centro de trabajo o son trabajadores de empresa? Hay que ver si es una empresa única o si son varias sociedades diferentes con una estructura holding arriba. Hay que ver en cada caso, pero de entrada, si yo solo tengo actividad para abrir 2 hoteles, no me va a penalizar al resto de los hoteles. Si estamos hablando de una única empresa, con varios centros de trabajo. Son varias SLs o SAs, ya la cosa cambia. Otra cosa es que sean diferentes mercantiles. Oye, pues tengo un restaurante en Alicante y tengo otro restaurante en Denia, etcétera, pues, y resulta que realmente son sociedades diferentes y me he presentado ante la administración como sociedades diferentes. No me he presentado como un grupo o como un grupo de empresas. Me he presentado ante la administración como sociedades diferentes. Entonces, el tratamiento, si yo me he presentado ante la administración y me estoy presentando ante la administración laboral, la de seguridad social, etcétera, como 2 sociedades, como 2 mercantiles diferentes, ahí sí que puedo tener un problema. Otra cosa es que seamos un grupo de empresas de efectos laborales, que ahí también se puede analizar para evitar problemas, los problemas en los que está pensando en esta pregunta. Vale, yo voy por orden de preguntas y si hay alguna que me salto es porque considero que ya se ha respondido. Si no, que vuelvo a preguntar, ¿vale? También José Luis Muñoz, si se agota el 30 de junio el ERTE por fuerza mayor, ¿se podría presentar un ERE por causas productivas con despidos de los empleados no necesarios por falta de actividad? Bueno, por ahí tenemos que tener muchísimo cuidado, porque el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020 estableció la prohibición de despedir por fuerza mayor, por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas vinculadas con el COVID. Y por lo tanto, un ERE en esos momentos, y además no solo hay que pensar en esa situación con detenimiento. Si la situación está vinculada al COVID, lo que ha establecido
la normativa que tenemos en estos momentos es buscar fórmulas vinculadas a los ERTES, es decir, a los expedientes de regulación temporal de empleo, no a los ERES. Y ahí tendríamos un problema muy importante por el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020 que prohíbe. O sea, si estamos pensando, planteo un ERE por causas objetivas, porque tengo causas económicas, están vinculadas a COVID, etcétera, ahí tenemos un riesgo muy grave y pensando en una indemnización de 20 días con el tope de anualidad, tenemos un riesgo muy alto de que eso acabe siendo considerado improcedente, muy alto. Vale, me salto algunas porque creo que ya se han respondido, insisto que si no que se vuelvan a formular, ¿vale? Eva Roqueta, Eva, si he entendido bien, los hoteles que decidamos no abrir, a pesar de que se nos permita, ¿veremos mermadas las bonificaciones aunque no rescatemos a ningún trabajador? Perdona, he entendido una parte, es que se ha perdido un momento el sonido. ¿Me puedes repetir? Eva Roqueta preguntaba. Dice Eva, si he entendido bien, los hoteles que decidamos no abrir, a pesar de que se nos permita, ¿veremos mermadas las bonificaciones aunque no rescatemos a ningún trabajador? Sí, estamos asumiendo ese riesgo. Sí. Si pudiendo decidimos no abrir, aunque sea a tiempo parcial, es lo que os decía que ha establecido actualmente el Real Decreto Ley. Es decir, en la fuerza mayor parcial, si la reincorporación debía ser, era potestativa o era obligatoria. Bueno, pues hasta la aparición de este Real Decreto Ley era potestativa, porque oye, las empresas podían ir reincorporando en función de la actividad y ahora ha establecido que estas empresas, las que van a continuar hasta 30 de junio en esta situación de extensión de la fuerza mayor, dice que deberán proceder, y es imperativo además, deberán proceder a reincorporarse a las personas trabajadoras afectadas en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad. Por lo tanto, sí, ahí tenemos, esta va a ser una de las principales fuentes de conflicto de este nuevo Real Decreto. ¿Quién determina cuál es el personal necesario en función de la actividad que va a tener la empresa? Si decidimos no abrir, por supuesto que puede tener en cuenta que estamos hablando estamos hablando de materia de seguridad social, de las exoneraciones o reducciones en materia de cotización, que se ha modificado algún aspecto en la LISOS, lo que llamamos la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, que la posibilidad que la Administración Laboral, que la Inspección de Trabajo, o la Tesorería en este caso, pueda revisar estas situaciones, tiene un plazo de prescripción de 4 años. Y la caja de seguridad social se va a vaciar. Lo comentábamos a micrófono cerrado cuando nos veíamos Javier y yo. Es decir, que la caja de seguridad social se va a ver francamente mermada como consecuencia de todo esto. Y que una vez se reanude la actividad, es bastante lógico pensar que la actuación de la seguridad social y de la inspección de trabajo sea recuperar, desde luego, atacar todas aquellas situaciones de abuso que, por desgracia, pues oye, si han habido en la Comunidad Valenciana más de 60.000 expedientes presentados, pues seguro que hay alguna situación de abuso, pero por desgracia, en este caso, a la mayor parte de las empresas no se ha dado esa situación de abuso, ni mucho menos, pero habrá situaciones de abuso que se van a investigar y también hay una posibilidad de que esta cuestión que estaba planteando Eva se pueda producir. Es decir, cuando decidimos no abrir, oye, pero usted podía abrir. A partir de tal fecha, en función de la desescalada, usted podía abrir. Y no me justifica, si no usted no me acredita de una forma fehaciente esa imposibilidad de reapertura de la actividad, va a cuestionarnos las cotizaciones de seguridad social de las que ya nos hayamos visto exonerados o reducidos, con seguridad. Y va a haber mucha conflictividad en el ámbito administrativo y judicial sobre esto. Vale, Almudena Bravo, además exalumna, hay varios exalumnos por aquí.
de la escuela. ¿Cuál sería el orden para incorporar al personal en caso de no poder incorporar al 100% de la plantilla? Es decir, ¿se debe incorporar por orden de antigüedad o no hay criterio en este sentido? No hay criterio, ahí sí que no hay ningún criterio. Ahí eso faltaba que encima, o sea, el poder de dirección en la empresa y el poder de organización lo tiene el empresario. Afortunadamente, Almudena, no es una pregunta baladí, es decir, porque eso hubo un cierto rumor en un momento de la negociación del Pacto del Diálogo Social, pero solo faltaría que encima nos dijeran a nosotros, como empresa me refiero, a quien tenemos que reincorporar mejor que nadie. La capacidad de dirección y organización la tiene legalmente el empresario en virtud del artículo 20 del estatuto y la decisión va a ser del empresario. A ver, Javier Mazoco, la leo sin ver porque es larga. Buenos días. Durante en un ERTE parcial en fase de desescalada, la reincorporación de los trabajadores puede hacerse aleatoria sin tener en cuenta su... Bueno, este es, es lo mismo. Marían Pérez, en causas objetivas de producción, ¿qué exoneración tiene el empresario? ¿Porcentaje? Ninguno. En causas objetivas no hay en estos momentos ninguna exoneración de la cotización. Es decir, en la fuerza mayor sí que la hemos tenido, pero en los expedientes por causas objetivas, ya sean por causas económicas, técnicas o organizativas de producción, la obligación de cotizar de la seguridad a la seguridad social se mantiene. Únicamente no tendremos la obligación de retribuir los salarios. Y eso con la normativa a fecha de hoy. La cosa es que, como habéis visto, en poco más de 2 meses se han dictado 18, casi 18 reales decreto ley. Pero a fecha de hoy, en materia de seguridad social, no hay ninguna exoneración para los ERTE por causas objetivas. No sé si la repito porque yo ya... Fulgencio nos pregunta, buenos días y gracias por la posición. Una aclaración, si tramitas un ERTE productivo durante un proceso de ERTE por fuerza mayor y estos se prorrogan más allá del 30 de junio, ¿este ERTE productivo económico quedaría sin efecto y así continuar con el ERTE de fuerza mayor ya tramitado? A ver, ahí aconsejamos, es decir, y de hecho lo estamos haciendo así en otros sectores, lo que aconsejamos es decir, yo negocio un ERTE por causas objetivas, estoy negociándolo, pero efectivamente preveo que el día 24 finalice, no estamos hablando del sector de seguridad, finalice el estado de alarma y por lo tanto yo lo que establezco es que este ERTE por causas productivas va a entrar en vigor, no voy a decir la fecha del día 24, sino va a entrar en vigor cuando cese el estado de alarma o las normas de naturaleza análoga que impidan la renovación de la actividad. Es decir, no me pongo una fecha. Para salvar esa situación, Fulgencio, lo que estamos haciendo es en los ERTEs por causas productivas no establecer una fecha. Oye, hemos acabado la negociación, va a entrar en vigor tal día, que es cuando preveo que se finalice el estado de alarma. No, digo, no, va a entrar en vigor cuando finalice el estado de alarma. O las medidas de naturaleza análoga que determinen la situación de fuerza mayor. Y lo único que tenemos que hacer, si tenemos el expediente cerrado, negociado, iremos haciendo comunicaciones al SEPE en función de una comunicación simple diciendo, oye, ya la autoridad laboral, yo he determinado, y además si hay un acta de acuerdo, si hay acuerdo con acuerdo, en el acta de acuerdo se especifica, determinado que este ERTE entraría en vigor en tal fecha en función de la situación del mantenimiento o no del Estado Mayor. Se ha aprobado la fuerza mayor hasta el día 15, comunico que como pronto entrará en vigor este ERTE productivo en tal fecha. Y si se va prorrogando lo iré haciendo así. Pero y además lo que, como os comentaba, lo que ha dado fuerza normativa, en este caso el Real Decreto Ley, es a todo esto que estábamos haciendo, que se pueda negociar un ERTE por causas productivas, estando vigente un ERTE por fuerza mayor. Vale, me preguntan también, vamos a terminar a I45 porque tenemos que terminar, nos indican que hay otro webinar.
pero bueno, las dudas son muchas. Las vacaciones devengadas en el periodo de suspensión de los empleados por ERTE, ¿te los puede reclamar o disfrutar? Bueno, el tema de las vacaciones, no, es que durante los periodos de suspensión, de la relación laboral, no devengas vacaciones. Es decir, si has estado 2 meses en el ERTE por fuerza mayor, pues durante este periodo no has generado 5 días de vacaciones, ¿eh? Es decir, tú generas la razón, con carácter general, razón de 2 días y medio por mes de trabajo, ¿no? Pues durante los periodos de suspensión del contrato de trabajo, en este caso no se genera derecho a vacaciones por ese periodo. Oye, tengo vacaciones pendientes y me reincorporo en el mes de septiembre a trabajar. Las que haya generado desde enero hasta que entré en la situación, hasta el 14 de marzo, las tengo que disfrutar, ¿eh? Pero durante los periodos de suspensión no se generan derecho a vacaciones. A ver, Aida Ferri, perdona si me dejo algunos, pero voy intentando seleccionar las nuevas. Semanas antes de la declaración del estado de alarma y aplicación del ERTE se despide por falta de llamamiento a un fijo discontinuo. La comunicación fue verbal. ¿Puede afectar a la exoneración de la cuota de la Seguridad Social? Me has dicho antes del estado de alarma. Sí. Vale. No, a ver, Aida, entiendo que no. Entiendo que no porque lo que está diciendo el compromiso de mantenimiento del empleo es que afecta a aquellos trabajadores respecto de los que yo me he beneficiado de la exoneración o reducción de cuotas. Es decir, respecto de ese número de trabajadores. Por lo tanto, entiendo que ese fijo discontinuo, que podrá seguir su procedimiento por otra vía, no te va a afectar al mantenimiento del empleo porque realmente tú no te has beneficiado, no lo incluiste en el ERTE ni te has beneficiado por el de las reducciones de cotizaciones de seguridad social. Vale. Francisco Javier, el supuesto práctico de un contrato temporal para la época de fallas en restauración con duración hasta el 19 de marzo, supuestamente le faltan 5 días para finalizar su contrato en el momento de la reincorporación. Sí, es así. O sea, si le faltaban 5 días, lo que ha hecho respecto de los contratos temporales, lo que hizo ya el Real Decreto Ley 8 es decir, oye, se interrumpe el cómputo. Cuando entraron en el expediente por fuerza mayor, le quedaban 5 días. Cuando se reincorpore, le quedarán 5 días. Tendrá que llegar a su vencimiento, ¿eh? Vale. ¿Puedo Es abrir así. una cafetería? ¿Puedo abrir una cafetería con los administradores, entiendo que son los de la empresa, sin trabajadores? Y en este caso, ¿el ERTE sería parcial o total? A ver, los administradores en la cafetería, vamos a ver, habría que ver qué régimen tienen ahí. Es decir, yo soy autónomo, si estoy como autónomo, ¿no? Si estoy como autónomo y estoy trabajando en la cafetería y solo tengo actividad y tengo trabajadores a mi servicio y solo tengo actividad para mí, bien, podré abrir como autónomo porque no tengo capacidad para reincorporar a más gente y no reincorporar a mis trabajadores. Pero si son administradores mercantiles que no tenían una relación laboral con la compañía ni estaban dadas de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, sino solo como autónomos societarios, sería más que cuestionable, ¿eh? Habría que ver Sí, solo. el régimen, si el régimen laboral o mercantil y en su caso el régimen en seguridad social. Si he tramitado un ERTE por fuerza mayor de una empresa con varias comunidades autónomas y desafecto trabajadores de una de ellas. Perdona, Javier, que Por me he varias. perdido. Espera, es verdad. Si he tramitado un ERTE FM de una empresa con varias CC. Sí, códigos de cuenta de cotización o códigos de cuenta de cotización. Perdón, yo había entendido. Y desafecto trabajadores de una de ellas. ¿Entro en ERTE parcial para todas las CC o solo para esa? Vale, pues buena pregunta, porque realmente lo que está hablando, lo que está recogiendo el Real Decreto Ley
habla de la empresa. Es decir, cuando habla del compromiso en el mantenimiento del empleo, habla de la empresa en su conjunto. No habla de los códigos de cuenta de cotización. Por lo tanto, yo entiendo que si estamos hablando de una empresa única que tiene varios centros de trabajo, a lo mejor, no sé, incluso 2 códigos de cuenta de cotización diferentes porque hay 2 actividades dentro de la misma empresa. La norma está haciendo referencia a la empresa. Luego, mi interpretación es que con que incorpores a uno, aunque no sea de ese código de cuenta de cotización, afecta al conjunto de la empresa. Es decir, que la verdad es que está bien planteado, pero aún así, con la literalidad de la norma en la mano y con la interpretación que ya dio en su momento la Dirección General de Trabajo, estamos hablando de que cuando reincorporo a uno de la empresa, a partir de ahí me empieza a correr el cómputo de los 6 meses para todos los trabajadores de la empresa, con independencia del código de cuenta de cotización en el que estén. Esa es mi opinión y espero que no la cambie el SEPE. Bueno, son las 11:45. Hay muchísimas más dudas, muchísimas más preguntas. Tenemos que cortar. No descartamos realizar otra sesión sobre este tema. Y bueno, Chimo, te agradezco muchísimo la disposición, la ayuda, la información, el cariño que le has puesto a cada una de las preguntas. No es algo sencillo. Gracias a todos por asistir. Colgaremos, insisto, esta charla en la web de force.es y haremos un pequeño resumen. E insisto que este tema va a dar para mucho, bueno, y tenemos cierto tiempo para tomar ciertas decisiones. Yo simplemente quiero cerrar trasladando un mensaje de ánimo. Esto no va a ser fácil. Es difícil, es complicado desde el punto de vista legal, desde el punto de vista económico, hasta desde el punto de vista de ánimo. Hay días buenos, hay días malos, hay días raros, pero estamos viviendo un momento histórico y probablemente todos los que estéis aquí escuchando vais a hacer historia en cada una de vuestras empresas y partimos todos desde la casilla casi de inicio, por más que una empresa fuese más avanzada que otra. Con lo cual, aprovechemos las oportunidades y estemos muy atentos porque detrás de cada problema hay una oportunidad de negocio para el sector, de negocio para las empresas y de negocio personal para cada una de las personas que nos está escuchando, que puede ser empresario o trabajador. Creo que es un momento de oportunidades, veámoslas y recuerdo, como dije el otro día, que detrás de la crisis horrible de la peste que se originó también en China hace ya siglos, después de todo eso vino una época fantástica que se llamó el Renacimiento. Muchísimas gracias a todos por participar. Nos vemos el próximo, si no recuerdo mal, el próximo lunes 18 de mayo con Chema Herrero, un crack del Revenue, uno de los maravillosos expertos en Revenue Management que hay en este país y en Latinoamérica, para hablarnos de medidas concretas de Revenue en estos tiempos en los que estamos. Chimo, muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros y disculpad que no nos hayamos, o no me hayáis visto en este caso. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Chao.